Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mis invitados operan en un mandato de milagros de Dios. Y su pasión es equiparte a caminar en el mismo mandato de milagros. ¿Estás listo para ser activado para milagros? ¡Yo sé que lo estás! Ahora, en Es Sobrenatural. Creswell, que ha sido invitada varias veces. Y veo cómo Dios los ha puesto juntos a ustedes. Cuando viste por primera vez a tu esposa ser tocada por el Espíritu de Dios, Rob, aquí entre tú y yo. Bien, puedes oír. ¿Qué pensaste ¿Tú pensaste que enloqueció? Dime la verdad. Vamos. Bueno, yo seré honesto. Eso Pensé quiero. que estaba muy bien para Alice, pero yo no sentía que fuera para mí. ¿Qué fue lo que te hizo unirte a esta mujer salvaje? Necesitaba mi propio encuentro, necesitaba mi propia revelación. También dije, necesito valentía. Dirían que hay esperanza para que todos operemos de la forma en que operan tú y Alice. Sí, el amor, el poder, aún el poder milagroso de Dios está disponible para todos los que vengan a Él. Y luego muchas personas preguntan, ¿qué es lo grandioso sobre los milagros? Si necesito uno sería la gran cosa. Pero ¿por qué el énfasis en los milagros? ¿Por qué tu énfasis en los milagros? Bueno, Jesús, todo lo que Jesús dijo es importante, pero ocasionalmente Él dijo, no, esto es muy importante. Y este es uno de los versículos, Juan 14, versículo 12. Él dijo, todo aquel que crea en mí hará los milagros que yo hice. Creo que eso hace a los milagros muy esenciales para la vida del creyente. Bueno, puedo decirles mi experiencia y estoy seguro de que así debe ser contigo. No me importa si alguien es musulmán, judío ortodoxo o hindú, o cristiano religioso. Un milagro resuelve el argumento. A varios lugares, fuimos a una reservación de nativos en Idaho, luego California, Alemania, Reino Unido, por supuesto, y vimos a una mujer con esclerosis múltiple que caminó, aún subió las escaleras, vimos cáncer sanado, tumores desaparecer, metal que desapareció de las personas, un señor de nombre Tim, del que te debo decir, porque él estuvo en el ejército americano en los años 80 y tuvo un terrible accidente en la milicia. Estaba a cargo de varios tanques. Y Tim entró en un tanque y lo iba a prender, y al hacerlo recibió una tremenda descarga eléctrica y fue electrocutado. La gente dice que vieron como un rayo, él vio un arco azul de la descarga en sus dedos. Entonces él despertó horas después en el hospital militar y el doctor vino y dijo, debiste morir, no se puede recibir esa cantidad de electricidad. Sentía que su cuerpo entero se quemaba. Después de un tiempo, eso disminuyó, pero descubrió que no sentía en todo su cuerpo, excepto por su pulgar y su dedo índice en una mano. Pero en general no sentía. También tenía temblores. Su mano temblaba tanto que no podía beber de un vaso. Tenía que taparlo. Y tuvo daño cerebral debido a esto, afectó su oído, su visión, ya no podía escribir, ya no podía leer. Y se alejó de Dios por eso y por otras cosas en su vida. Entonces ahora que hicimos un viaje a Texas, Houston, Texas, Tim vino al evento ahí y en el evento activamos a las personas para orar unas por otras. Entonces un joven vino y comenzó a orar por Tim y sentía como él lo describió como una energía llena de poder alrededor de su cabeza que se movía hacia abajo en su cuerpo. Es el Espíritu Santo. Y al continuar, el Espíritu Santo bajó sobre su cuerpo, su cerebro, el daño cerebral desapareció, su cerebro volvió a la normalidad, su oído volvió, su visión recobró la sensación. ¿Cuánto tiempo llevó todo esto? Bueno, estuvo discapacitado por 33 años. Esto tomó unos, no lo sé, 30 segundos, no lo sé, un minuto. Fue muy rápido. Y bajaba por su cuerpo. Él recuperó la sensibilidad en su cuerpo, los temblores en sus manos se detuvieron. Todo volvió a la normalidad. En el almuerzo se quitó los zapatos y calcetines y caminó en el césped con sus pies descalzos. Y ¿sabes qué? Él le dio su vida al Señor después de 25 años y ahora Él hace milagros. Él ha visto milagros tremendos.
Ahora, Rob, tú tienes una pasión, tienes un libro del tema, lo enseñas todo el tiempo. Explica a qué te refieres con el mandato de milagros tripartito. Bueno, un mandato es una orden autoritaria o ve y hazlo, como Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28. Pero sabemos que Jesús demostró milagros asombrosos, varios diferentes de milagros, sanidad, liberación, autoridad, pero tiene raíz en las bendiciones que Dios dio a la humanidad en Génesis 1 y 2. Ahora, esas bendiciones rápidamente son bendiciones de la bendición de la provisión, la bendición de sanidad divina o plenitud. Todo está en el principio. Todo está esas en el bendiciones. principio. Y la bendición de autoridad, porque Él nos delegó la autoridad para cuidar de lo que nos dio. Ahora, sabemos que esto se perdió trágicamente cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y estas bendiciones entonces se manifestaron como maldiciones. Se volvieron escasez, se volvieron enfermedad, se volvieron esclavitud al enemigo de Dios. ¡Aleluya! Jesús vino como el Mesías para ganarlas y revertir la maldición, para recuperar esas bendiciones, lo que hizo con éxito. Aún así, Rob, muchos cristianos aún no actúan como si la maldición se haya revertido con los milagros, provisiones, todas las cosas que nos fueron dadas a nosotros y recuperadas por Jesús. ¿Por qué es eso? Porque tenemos una herencia. La Biblia enseña que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una herencia, pero debemos luchar por ella. Aguarda un segundo. Rob y Alice operan, como ves, en revelación, no solo información que solidificará el mandato milagroso tripartito en tu vida. Volveremos. Oigan, ustedes dos tienen a la audiencia del estudio emocionada. Pero Rob, resume brevemente el mandato milagroso tripartito. Me gusta esa palabra, mandato. Es un mandato. Seguridad, se necesita aceptación, se necesita significado. Todos quieren eso. Así fuimos creados. Cuando Adán y Eva defraudaron a Dios y lo desobedecieron, buscaron estas cosas fuera de Dios y por eso vinieron las maldiciones. Él encontró este patrón de 3 en toda la Biblia de este mandato de milagros. Así que lo que vio fue que en el desierto hubo el mismo patrón de 3, explica eso. El mismo tentador, el mismo diablo que vino a Adán y Eva. Es por eso que Jesús es llamado el segundo Adán, porque tuvo que pasar por la misma prueba. Pero Jesús confió en su Padre Celestial fielmente por estas cosas, por su seguridad, por su aceptación y también por su significado. Él es victorioso, Él dejó el desierto en el poder del Espíritu y continuó teniendo una abundancia en su vida de milagros, de provisión, de sanidad y de autoridad. Entonces, Alice, esto es lo que buscas para las personas que equipas, que cuando ellos entiendan y obtengan la revelación de las 3 del mandato de milagros tripartito, que entren en el poder explosivo de Dios. Sí, porque el mensaje es una maravillosa revelación, pero es simple. Y si entienden, se pueden ir y hacer las mismas cosas. Vino una joven que se acercó una vez, llamada Lisa. De hecho, ella tenía un negocio poderoso, pero usaba un poder incorrecto. Me refiero al ocultismo. Se sintió atraída por nuestro anuncio de sanidad y milagros gratis y quería saber de qué se trataba. Oraron por ella y reconoció el verdadero poder de Dios. Ella volvió a su negocio y estaba en una sesión de sanidad de Reiki, que es una sanidad falsa, no a través de Jesús. En el lugar, durante la sesión, ella vio varios espíritus y ella pensó que era Jesús, que estaba ahí haciendo esta energía universal de sanidad. Pero luego tuvo una visión de Jesús, el Jesús real.
quien entró en el lugar y dijo, «Detén lo que haces». Y se sorprendió y descubrió que era el verdadero Jesús, que ella vivió una mentira todos esos años. Así que terminó renunciando a todo su negocio, le dio su vida a Jesús y ahora está en la escuela de ministerio y le ayuda a otras personas que practican cosas de la nueva era a seguir a Jesús. Bueno, ahora, Rob, tuviste una experiencia muy personal, muy seria en el área de la provisión. ¿Qué pasó? Sí, esto sucedió hace casi 20 años, cuando teníamos una familia joven, teníamos 2 niños y teníamos problemas de deudas por muchos motivos. Es algo común, así que rehipotecamos la casa y teníamos problemas. Ahora, es muy triste, pero muchos se identifican con lo que estás diciendo. sí, cuando Continúa. era joven yo recuerdo muy claramente despertar en la mañana, me gustaba salir a correr y llovía. Y me corría bajo la lluvia. ¿Y qué podía hacer? Recuerdo que solo clamé a Dios, por favor, libérame a mí y a mi familia de esta gran deuda. Y Dios hizo una cosa asombrosa. Quisiera poder hablar con ese joven corriendo bajo la lluvia y decirle que estará bien, que todo estará bien, porque Dios hará algo realmente asombroso. Y lo que pasó fue que pensamos en vender nuestra casa, pero si la vendíamos, aún tendríamos deudas. Pero el Espíritu Santo dijo, no vendan. Así que obedecimos y vivimos por fe, cada mes esperando y esperando y esperando. Y en 11 meses, el Señor dijo, ahora vendan la casa. Lo que no sabíamos es que de vender 11 meses antes, aún tendríamos deudas. Pero luego de esos 11 meses, el precio de la casa subió. Escaló tanto en esos 11 meses que cuando nos dijo, vende ahora, no solo pagamos las 5 hipotecas con valor de $500,000, ¡Wow! sino que pudimos comprar una maravillosa casa al contado, un carro al contado, y entramos a una escuela de ministerio por 1 año como familia con el dinero que sobró. Hay muchas personas viéndonos ahora y dicen, ¿por qué ellos? ¿Por qué no yo? Respóndeles. Si estuvieras en esa situación ahora, sabemos que se siente y puede ser un camino duro, pero debemos confiar en Dios, debemos tener esa fe que nos pone a todos en sus manos. Y tal vez no salga como tú piensas que resultará. Pensamos que alguien nos mandaría un cheque, no fue así para nosotros. Tuvimos que dejar ir lo que pensábamos ser un regalo de Dios para tener el tesoro real. Y eso es lo que hará por ti. Así que pido, Señor, por un avance financiero, lo que haga falta para liberar a quien esté viendo en ese punto de provisión en el nombre de Jesús. Cuando volvamos, quiero que Rob y Alice oren por avances milagrosos en cada área de tu vida y oren para activar el mandato de milagros tripartito, solo para ti, cuando volvamos. Enséñanos 3 simples pasos para activar a las personas. Bueno, voy a hacerlo a través del ejemplo de Marco. Este señor era un magnate de la propiedad y cuando el derrumbe financiero del 2008 pasó, él y su familia perdieron casi toda su riqueza. Y como no tenía, su base era su riqueza, él no tenía en qué apoyarse y su vida cayó en una espiral sin control y bebía demasiado alcohol, aún usaba drogas fuertes, veía pornografía. Y bueno, su esposa, que era creyente, se sentaba afuera de su oficina mientras él hacía todo esto y ella oraba por él. Luego, su hermana enfermó y ella lo invitó a ir a una conferencia de sanidad. Él decide ir para ayudarla, pero en realidad ella quería ayudarlo a él. Así que fueron a la conferencia y él reconoció su necesidad de Dios en la conferencia. Y ese fue el primer paso. Debes saber que necesitas un Salvador. Saber que eres pecador y necesitas un Salvador como todos. Él estaba vulnerable y fue humilde. Ese es otro paso. Debemos hacerlo ante Dios. Y luego oraron por él y rompieron una maldición sobre su vida y terminó siendo liberado de muchos demonios
despertó 45 minutos después como una nueva persona. Le dio su vida a Jesús, invitó a Jesús a entrar en su vida. Ese es un paso importante que hay que hacer, que todos debemos hacer. Y desde entonces su vida fue transformada por completo. Ahora él basa su vida en la roca que es Jesús. Y él tiene su ministerio, un verdadero ministerio profético que alcanza a muchas personas también. Así que a ti que nos ves, si no conoces a Jesús, entonces háblale ahora. Él está ahí contigo. Así que di, Jesús, quiero darte mi vida. Por favor, entra en mi vida. Perdona mis pecados, todo lo que hice mal. Y entra en mi vida y creo que eres el Hijo de Dios y que resucitaste de la muerte. Y ven y lléname con tu Espíritu Santo. Quiero seguirte todos los días de mi vida. Amén. Rob, el pensamiento más liberador que Dios te haya mostrado. Yo era un creyente nacido de nuevo y conocía la Escritura, era un adorador, pero sentí ese bloqueo al hablar con las personas sobre Jesús. Siempre sentí que todo se reducía básicamente a un debate intelectual. Yo creo en Jesús, tú no crees en Dios. Tenía que intentar convencerte. Lo que descubrí fue que era mucho mejor demostrar el poder de Dios para demostrar que es real y que le importan las personas. Así que estábamos en la tienda una vez, nuestra famosa tienda que tiene milagros gratis. Correcto. Y, una pareja entró, un hombre y su esposa, y él cojeaba. Últimos minutos. Alice y Rob, oren como Dios los guíe para los que nos ven. Bien, yo empiezo, así que cuando hablé sobre Tim, siempre que compartimos ese milagro de cuando se electrocutó y estaba entumido y los temblores, cuando compartimos esa historia, muchos sanan de síntomas así que lo imparto para todos los que nos ven. Si tienes temblores, si tienes entumido tu cuerpo, si tienes sordera, la ceguera, daño cerebral, algo de lo que él tenía. Quiero impartir eso para ti en el nombre de Jesús. Y que sanes. Y si sientes que algo pasó ahora, ve y pruébalo. Si estás entumido, solo siéntelo así. Tu sensación regresa ahora. Cualquiera que tenga un tumor o cáncer, ordenamos que se vaya en el nombre de Jesús ahora. Y cualquiera que entró al poder incorrecto, como a Lisa le pasó, que entonces entregues tu vida ahora por Jesús. Rinde tu vida a Jesús y di, no quiero ir por la ruta falsa en lo oculto de la nueva era, pero te quiero a ti, Jesús. Solo recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Bueno, quiero bendecirte con la bendición tripartita de Dios. Así que pido por la bendición de provisión sobre tu vida. Pido que estés tan lleno de Dios, que tu vida se inunde con abundancia y generosidad para otros. Pido que tu vida esté tan cerca de Dios, que tengas la bendición de la plenitud, que tu vida resuene con sanidad divina y que desbordes esa sanidad para otros. Y te bendigo con la bendición de la autoridad para que seas un sirviente de Dios, que conozcas la autoridad y superes todos los poderes del enemigo en tu vida y la vida de otros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén significa así sea, así sea. Sí. Amén. Amén. Que sé es que las personas no querían dejar las reuniones, Sid, hasta la 1 de la mañana. El pastor intentaba apagar las luces y no podía porque las personas estaban tiradas en todos los corredores, afuera de las puertas y en todos lados. Oye, háblame del dueño del bar. Había un dueño de un bar que estaba cerrando. Estuvo viendo que las reuniones se incrementaban cada noche y estaba a unos 25 metros, el pub, como lo llaman en Reino Unido. Él estaba cerrando la puerta un día y alguien me dijo que eran como las 12:30 de la noche. Él estaba cerrando la puerta y al voltear, vio personas salir tambaleándose de la iglesia. Y él estaba pensando... Tengo competencia. Sí, en serio. Y se dijo, yo no serví a esos chicos. ¿Qué está sucediendo allá? Así que se corrió la voz. Y lo siguiente que sucedió es que una prostituta fue a la reunión. Ella solía ir a ese bar. Y por lo que estaba pasando en esas reuniones, ella fue al bar. Fue hacia dos chicos, no sé si los conocía o no. Y ella dijo, dejen las copas. Saben que si murieran hoy, terminarían en el infierno, ¿verdad? Y ellos dijeron sí.
y ella los tomó de la camisa, caminó con ellos 25 metros hacia el edificio y ambos cayeron de rodillas. Uno de los tipos confesó un homicidio, el otro chico le dio su vida a Cristo y ambos, según tengo entendido, van a la iglesia y se conectaron con Dios. Pero, ¿sabes? Existe lo falso y lo auténtico. Lo falso lo tiene el mundo. Embriágate con vino. Pero eso es una falsificación del nuevo vino, del Espíritu Santo. Y las personas están tan felices que piensan que están ebrias, como lo que el dueño del bar pensaba. Sí. Pero tú y tu esposa salieron a las calles y estaban impresionados cuando estaban evangelizando. Sí. ¿Qué le dijeron a tu esposa? Bueno, mi esposa un sábado, porque estábamos ahí todas las noches haciendo reuniones, y Melanie, mi esposa, salía a las calles y teníamos multitudes de unas 100 personas y las sacábamos para enseñarles a evangelizar. Y creo que 9 de 10 personas, escucha esto, 9 de 10 personas en Gales o son ateos o no creen en la iglesia. ¿Sí? Y ella caminaba hacia esas personas y ellos comenzaban a decirle, ellos no creían en absoluto. Entiendo. Y ellos decían, tuve un sueño de que ibas a venir a verme esta mañana y me hablarías de Jesús. En verdad, estuvimos tocando a muchas personas en las calles allá. Y esos sueños, ¿sabes? Escuchar eso era una confirmación de que estábamos haciendo lo que debíamos. Háblame de la mujer a quien le encantó tu canción sobre Los Ángeles, que también es mi canción Sí. favorita. Sí. La que se cayó del techo y se rompió la espalda. En el 2004, esa señora se cayó del techo y básicamente tomaba todo medicamento que imagines. Creo que eran Oxycontin, Darvocet, Percocet. Tenía tanto dolor que tuvo que irse de la reunión porque no habíamos orado por todos. Y su amiga, quien estaba impaciente, fue a verme y dijo, ¿por qué no ora por mi amiga? Esta reunión ha durado 4 horas. Y yo le dije, hacemos la adoración por 2 horas y luego predicamos. Y ella dijo, se va a ir. Y le dije, señora, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa? Y ella dijo, siento mucho dolor. Tengo que irme. Si no tengo un milagro, no podré vivir así por mucho tiempo. Y la miré. Sí, supe por el Espíritu que Dios quería sanarla ahí y ahora. Y dije, señora, mire a mis ojos, le prometo que cuando ore por usted, Dios la sanará de inmediato. ¿Me cree? Y no sé, algo de lo que se dijo, ella me vio y sabía que me creía. Puse mis manos en su espalda y recuerdo que no había nadie ahí. Su amiga la veía incrédula. Puse mi mano en su espalda y dije, Jesús puede sanar esto. Dije, ordeno a los huesos, músculos, ligamentos y tendones que se alineen con la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y cuando hice eso, sus huesos comenzaron a tronar en mi mano, los de su espalda. Y ella hizo así, me miró y le hizo así. Y dijo, ¡oh, por Dios! Y dije, venga señora, vamos a caminar. Y ella comenzó a caminar y me dijo, ¿ahora qué hago? Sabes, no soy doctor, pero le prescribí algo. Y dije, tome 2 dosis de mi música y llámeme en la mañana. Ajá. La adoración para mí es la adoración reverente a Dios. No porque Él es Dios, sino porque quiero adorarlo, quiero amarlo. Si no tengo, yo no toco el piano, no toco ningún instrumento. ¿Es solo para ti o también para alguien como Es yo? para todos. Dios busca cada corazón, busca a alguien que lo adora en espíritu y en verdad. Así ¿Sabes que es qué para me todos. encanta hacer? Me encanta adorar a Dios en lenguajes sobrenaturales, en lenguas y hacer melodías A para mí Dios. también. ¿Tú haces eso? Por supuesto. No sé dónde estaría sin eso, para ser honesto contigo. De acuerdo, háblame de hace unos días. Estabas en tu sala y Sí. algo fenomenal pasó. Eso pasa de vez en cuando. Estaba recostado en mi ¡Eso no es justo! Eso no me ha pasado a mí aún. Bueno, estaba recostado en mi sala y hay muchas veces en las que pienso en Dios y pienso en Él todo el tiempo. Y me encuentro en el suelo y me pierdo. No estoy en un estado de desesperación donde le pido que haga algo por mí. Y no estoy en un estado donde le digo, oh, gracias por todo lo que has hecho por mí. Estoy en un estado de Dios. Yo te amo. Eres absolutamente increíble. Y no sé qué haría sin ti en mi vida. Y ahí es donde voy, justo ahí. Y no tengo que estar en ningún ambiente, puede ser donde sea. Solo lo amo. Cuando tenías 21 entrabas a la iglesia y el pastor te dio la llave y te encerrabas en la iglesia. Oh, ¿Qué es vaya. lo que hacías? Iba a sentarme al piano
Nadie estaba ahí, las luces estaban suaves y cuando lo hacía lo adoraba. ¿Sabes? Esos son mis años de juventud, de un joven al crecer y conectarme con él. Y al tocar el piano lo adoraba. Había ese momento en particular. Era un joven soltero, no estaba casado aún, me mudé de Nueva York a Florida y dije, Dios, estoy abierto para lo que sea que quieras hacer, mi vida es completamente tuya. Y al estar alabando al Señor, sentí la presencia de Dios entrar al cuarto y miré a mi derecha y donde las personas normalmente se sentaban, no había nadie, pero miré en el pasillo principal y había un par de pies de bronce que entraron. Y tenían sandalias puestas, y es todo lo que vi. No sabía si era Dios, no sabía si era Jesús, no sabía si era el Espíritu Santo, no sabía si era un ángel. Esto es lo que sabía. Sabía que era del Señor. Y cuando vi eso, temblé. Y dije, no fue, ¡Hola, Jesús! Dije, ¡oh, por Dios! Y me escondí detrás del piano, totalmente temeroso, pero un maravilloso temor del Señor. Y oí la voz del Señor que dijo, Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Ahora, yo no sé si a ustedes los han rodeado leones hambrientos, pero, Mark, debo preguntarte, ¿cómo rayos tú estabas en la oscuridad en África, caminando hacia tu transporte? ¿Y cómo supiste que había leones ahí? Estaba oscuro. Estaba todo oscuro, como a las 10 de la noche. Había unos enormes arbustos alrededor del estacionamiento de nuestro Safari Jeep. Los demás comían en unas mesas de día de campo, sin más luz que unas antorchas encendidas. Yo quería ver las estrellas, y caminando hacia los arbustos, una voz dentro de mí dijo, «No vayas tras los arbustos». Pensé, ¡qué locura! Seguí caminando más, y la voz fue más fuerte. «No vayas tras de los arbustos». Así que paré y el conductor y líder del grupo dijo, «Es hora de volver al Jeep». Así que regresé unos pasos, volví al Jeep, encendimos las luces y había 6 leonas a unos 20 pies caminando detrás de los arbustos. Sirve escuchar a Dios. Sí, pero, sirve. ¿sabes qué? Unas personas oyen la voz de Dios y la desechan. Mark, noté que tú no enfatizas, como muchos cristianos, el rapto. ¿Por qué? Bueno, para mí, yo siento como cuando una casa se incendia. Muchos salen corriendo, pero hay bomberos que entran corriendo. Pienso que esta es la Copa Mundial de la historia humana. Y para mí, no debo salir hasta que mi misión se cumpla. Podría morir mañana, así que, ¿qué diferencia hay? Y no pienso obtener puntos por hacerlo bien o hacerlo mal. Por lo que prefiero estar mal y listo que bien y no preparado. Ahora dime sobre por qué estás tan apasionado sobre el anticristo, el fin de los tiempos, todo ese escenario. ¿Por qué? Bueno, ya sabes, los últimos 2000 años todos han querido descifrar quién es el anticristo. Y muchos han hecho afirmaciones absurdas y todas equivocadas. Así que, para mí, yo pienso que la cosa más importante que Dios me reveló fue cómo decodificar en realidad al anticristo y el fin de los tiempos para poder irlo perfilando. Debemos perfilar en vez de descifrar quién es el anticristo, ver su comportamiento, ver lo que... cómo es que reaccionará, cómo tratará de controlar, cómo tratará de manipular a las personas, cuál es su modus operandi, cuáles son sus fines y así no nos engañarán. Pero estás muy apasionado por ello. ¿Por qué tanta pasión ahora? Bueno, para ser exacto, Dios me ha revelado algo que asombrará a muchos cristianos y muchas iglesias. Esto fue en los 70, fui salvado hace 45 años, y por los 70 comencé a descubrir que el rey Salomón es un tipo de anticristo, no Cristo. He meditado en eso por 40 años. Intenté escribir un libro y no me era posible hasta que por fin lo tengo listo. Los cristianos deben oír que será fácil ser engañados si buscan un rey Salomón que sea sabio para resolver los problemas de Medio Oriente. Me gusta una de las cosas que haces porque muy pocos cristianos entienden esto.
Tres grandes religiones en el mundo, cristianismo, islamismo y judaísmo, todas creen. Mesías judío. Y en el judaísmo, en unas sectas del judaísmo, tienen un anticristo llamado Armilus, quien creen que es el Mesías cristiano. En la cristiandad, en su teología, muchos creen que su anticristo es el Mesías islámico. Así que el Mesías de unos es el antimesías del otro. Rabí, ¿cómo nos ayuda a conocer estas perspectivas del fin de los tiempos? Eso es importante, en especial si te das cuenta, para el judaísmo, ellos tendrán, como dijiste, un Mesías sacrificial, un rey Mesías conquistador. Tienen un anticristo, tienen 2 testigos como Moisés y un Elías, son como 5 personas. En el Islam tienen a su Mesías Mahdi, tienen un anticristo, tienen un Jesús, 2 apariciones de Jesús, un Jesús falso y un Jesús real. Conocerás al Jesús falso porque ama al pueblo judío, es lo que dicen. Tiene una bestia que surge de la tierra. El cristianismo tiene 2 testigos. Bueno, tienen el Mesías que viene. Son como 15 personas en la escena. ¿Cómo sabremos quién es quién? Suena a Bissell Meshuga para mí. Él sabe, es un tanto loco. La forma en que nos ayuda es que al conocer su visión del fin del tiempo no nos engañarán o confundirán. Y por curiosidad, e imagino que algunos se preguntan estas cosas. ¿Por qué los judíos rechazan a Jesús como el Mesías? Es una gran pregunta. Pienso que la razón por la que muchos judíos rechazan a Yeshua, Jesús, como su Mesías, es por todas las escrituras que él no cumplió, las que en su visión el Mesías haría. Por ejemplo, ellos ven al Mesías reuniendo a todos los hijos de Israel, reconstruyendo el templo, ¿de acuerdo? Y restaurando todas las fortunas de Israel. Jerusalén, al fin, sería la capital del mundo. Las naciones ni... Ahora todos se preguntan quién es el anticristo, pero por primera vez en la historia, tal vez debemos preguntarnos ¿qué es el anticristo? El uso de inteligencia artificial como parte del sistema del anticristo. Explícalo. Seguro, hay que darse cuenta que no solo es un anticristo principal, sino que es todo un sistema que se desarrollará para controlar y manipular humanos. E incluso lo vemos ahora en China. Tienen una puntuación de crédito social. Igual que en América, hay que tener un buen historial financiero para obtener un crédito. Allá se monitorea todo tu comportamiento social y literalmente eso puede evitar que tengas un pasaporte. A más de 11 millones de personas en China se les ha negado boletos de avión, boletos de tren, porque todos son monitoreados por cientos de millones de cámaras inteligentes con reconocimiento facial. Incluso hay un candidato en Nueva York postulado para presidente que quiere implementar eso aquí. También hay aquí algunas brechas donde muchas personas quieren ver si son judías, ¿cierto? Así Correcto. que se hacen pruebas de ADN. También descubrí recientemente que el gobierno trabaja con laboratorios y pruebas de ADN. Les dan acceso a todo, así que cuando quieran encontrar a un sospechoso, pueden ver quiénes son sus parientes. Tú has dicho, quiero concentrarme en comportamientos específicos más que en nombres específicos para el anticristo. Seguro. Explica eso. Seguro, pienso que el principal modus operandi del anticristo será lo que llamo anarquía legalizada. Lo que quiere decir que será un patrón histórico. Con Amán, en el libro de Esther, había dicho, bien, hagamos una ley para cometer genocidio y matar a los judíos y justificarlo. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Aborto legalizado, drogas legalizadas, legalizando... Bueno, sienten que si lo legalizan, harán lo correcto. Y ahí es donde entra el engaño. Un ejemplo de un tipo del anticristo es lo opuesto a lo que muchos cristianos elegirían. Rabí Mark dice que Salomón es un tipo de anticristo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Sabes que en Apocalipsis dice que el número es un número de hombre, cierto? Y dice, aquí hay sabiduría. Y luego habla del 666.
¿Sabes que el único lugar en la Biblia donde la sabiduría se conecta al 666 es con el rey Salomón? Dice así: ¿cuánto oro llegó a él cada año? 666 talentos de oro. Nunca había pensado en Y eso. todo lo que Dios le mandó a hacer al rey Salomón no lo hizo. Dios le dijo al rey Sid 500 años antes de Salomón, ya habían pasado por Saúl y David. Él le dijo, el rey no debe tomar muchas esposas. ¿Qué hizo él? El rey no debe tomar esposas extrañas. Él no debe aumentar la plata y el oro. Él no debe aumentar caballos. ¿Sabías que Salomón era vendedor de armas? ¿Qué pasaría hoy si Netanyahu vendiera material nuclear a Irán? Es lo que Salomón hacía. El tanque moderno era el caballo y la carroza. Él iba a Egipto, dice, compraba el caballo y la carroza y luego vendía a los heteos. Se lo vendía al enemigo. Salomón, muchas personas no saben que fue la primera persona que hizo sacrificios infantiles. Él fue quien inició los sacrificios infantiles, pues construyó los ídolos de Moloch, ¿sí? Milcam, Enkibosh y todas sus esposas, con las que tenía hijos, que ofrecían a Moloch. Bueno, la mayoría pensamos que Salomón era un rey sabio, pero su final no fue tan sabio. No lo fue. Al pensar en la sabiduría, lo que recuerdan es que ofreció cortar al bebé en dos. Bueno, Cierto. sabemos que Israel es hijo de Dios y en los últimos días el sabio Salomón intentará cortar la nación de Israel en dos, cortar al bebé de nuevo Eso en es dos. muy interesante. Brevemente, dime sobre por qué ves patrones repetidos en la Biblia en vez de, ya pasó tal cosa, así que podemos olvidar esa profecía, en especial en las fiestas. Sí, bueno, sucede que respecto a las fiestas, debemos entender que eran llamadas convocaciones. En hebreo la palabra es migra, que implica un ensayo general. Es decir, cada año hacían un ensayo de matar al Cordero de Pascua. Lo hacían solo en Pascua. Y al momento del sacrificio, por la tarde. Por eso Yeshua murió en Pascua. Durante el sacrificio de la tarde fue enterrado el día de pan sin levadura. Resucitó en la fiesta de las primicias. El Espíritu de Dios descendió en el Shabbat o Pentecostés. Pedro dice, bueno, es la tercera hora del día. Estos no deben beber. Es la hora del sacrificio matutino. Vemos el patrón en Eclesiastés 1:9. Dios dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasó es lo que pasará de nuevo. Así que hay que ver el patrón. Pues hay una visión llamada preterismo, ya recorre el cristianismo, el libro del Apocalipsis, ya todo se cumplió. Pero dame esa cita del Eclesiastés de nuevo y tú escucha esto. Sí, Eclesiastés 1:9 dice, lo que ya pasó es lo que pasará de nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Adiós al preterismo. Mira, el Rabí Mark dice que el anticristo no será musulmán y que no será judío, pero tú piensas que es probable que será un cristiano descarriado. ¿Por qué? Sí, es porque creo lo que la palabra de Dios dice. Pues esa es una buena razón. La primera epístola de Juan, él dice, sabemos que estamos en los últimos días y han habido muchos anticristos. Y así que noten que hubieron muchos anticristos, todo un sistema. Y luego dice, así es como sabemos que estamos en los últimos días. Él dice, y estos anticristos salieron de entre nosotros, de entre los creyentes. Es muy específico. Dime ahora, en tu opinión, ¿la iglesia se desvió con el fin de los tiempos? Bueno, tiene que ver con el hecho que Dios dice que Él declara el final desde el principio. Así que si no comenzamos bien, el final será un desastre. Todos empiezan en Apocalipsis y tratan de desarrollar todo sin ver todas las conexiones con el Antiguo Testamento. Será un desastre. Los primeros creyentes no querían tener que ver con personas judías debido al antisemitismo, así que de inmediato es como la iglesia se reinstaló en Roma. Es de quedarse en Jerusalén. Ellos cortaron sus raíces. Cortaron las raíces por completo. Incluso dices que hubo un punto en el que el apóstol Juan fue expulsado de la iglesia. Está en las Escrituras y muchas personas no lo ven, pero te puedo mostrar en Tercera de Juan. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el apóstol Juan, lo dice tu Biblia, Juan fue expulsado de la iglesia? Todos los judíos no lo saben. fueron Diles expulsados dónde. de la iglesia. Vamos, Cada Rabí, gentil diles que no dónde. dejaba que entraran judíos también eran expulsados de la iglesia. Está en cada Biblia y las personas no lo ven. Está en la Tercera de Juan.
la mentalidad griega. Sí. Sustituyó la mentalidad hebrea y causó mucho daño. Es más, de hecho, si no entiendes bien al judío e Israel, finalmente te equivocarás en varias áreas. Hay algo llamado teología del reemplazo. ¿Qué es y por qué está mal? Eso vino de la mentalidad griega en vez de la... puedo decir mentalidad judía, pero no. Diré como lo opuesto a la mentalidad bíblica. Exacto, de acuerdo. El problema es la mentalidad griega. Ellos ven el fin de los tiempos o una profecía como una lista. Ya pasó, aprobado. La mentalidad hebrea dice, ya pasó, bien, pasará de nuevo y pasará de nuevo porque todo es cíclico. Pero lo que pasa es que debido a que cortaron sus raíces judías, los judíos eran los que conocían la Torá. Lo que los griegos conocían era Platón, Aristóteles, Sócrates. Así que todo su fundamento moral, si no está basado en la Torá, se desarrolla por filosofía griega. Tuviste 2 sueños que dicen que estarás vivo cuando Jesús regrese. Tuve 2 sueños donde literalmente experimenté la resurrección. No estaba muerto, sino que estaba vivo. Cuando el arrebatamiento pasó y subí a través del techo, 2 veces experimenté el estar vivo para experimentar la resurrección de la muerte. Puedo relacionarme con eso y voy a decirte por qué. Hace varios años tuve una visitación de Dios y esto es lo que me dijo. 3 veces, pienso que 3 veces habla acerca de 2 testigos. Estos son 3 testigos. Volveré pronto, volveré pronto, volveré pronto. Sí, ese es el tiempo más emocionante para estar vivo en la historia. Pensamos que pudimos nacer en cualquier otra generación, cualquier tiempo en la historia, pero tal como Esther, debemos darnos cuenta de que fuimos creados para un tiempo como este. Este es un tiempo increíble. Podremos ver la venida del Mesías. La pregunta que tengo para ti no es si fuiste criado en una sinagoga o una iglesia o una mezquita toda tu vida. La pregunta que tengo para ti es... Yo sé que quieres tener tu propia experiencia con Dios. Es bueno que yo la tenga, es bueno que el Rabí Mark la tenga, pero ¿qué hay de ti? Quiero que digas esta oración, será el primer paso. Repite después de mí, si quieres experimentar a Dios tú mismo. Repite después de mí. Querido Dios, cometí muchos errores. Por los que me arrepiento. Creo que la sangre de Jesús elimina todos mis errores. Todos mis pecados. Y estoy limpio. Debido a tu sangre. Y ahora que estoy limpio. Le pido a Jesús que seas mi Señor. Ven a vivir. Mi invitado ve tan claro en el mundo invisible y ha impartido este don a miles. Los hace... ¿Estás listo? Los hace indestructibles. Enseguida. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, estoy aquí con Blake Pili. Blake hoy es el director de la Escuela de Ministerio en Bethel, Atlanta. Y ha equipado a miles de jóvenes a moverse en el mismo poder que él se mueve. Blake, Debo decirte, tú absolutamente me provocas celos. ¿A los 2 años de edad ya veías el mundo de lo invisible? Por favor, ¿cómo lo manejabas? Bueno, pasó como en etapas. Cuando era muy joven, todo lo que vi en el espíritu fue tan normal para mí como todo lo demás, porque recuerdo que era joven y solo tomaba todo en sentido literal. Al crecer un poco más, en especial a los 9 o 10 años, siempre hablaba sobre algunas cosas que veía y recibía miradas raras de mis amigos y me hizo pensar, bueno, tal vez esto es algo de lo que no se debe hablar o es descortés hablar de eso, y me hizo comenzar a callarme. ¿Tus padres eran
cristianos, pero no entendían esto. Sí, crecimos en una iglesia que en realidad no sabe cómo funciona lo sobrenatural, así que en realidad no saben qué buscar. Tengo curiosidad. Cuando viste los ángeles, ¿se veían como humanos? ¿Cómo los veías siendo niños, si lo recuerdas? Sí, había una amplia variedad, unos parecían más o menos personas. Recuerdo estar en un servicio de adoración y veía ángeles que eran como mujeres jóvenes, tenían cabello largo, pero usaban túnicas doradas sueltas y cargaban pendones y saltaban grandes distancias durante la adoración. Bueno, eso suena como un mejor entretenimiento que lo que vemos en la televisión. Definitivamente. Bien, pero luego comenzaste a ver claramente el lado oscuro a los 9. ¿Cómo es? ¿Qué ocurrió? Sí, entonces veía demonios de vez en por horas. Me acostaba en mi cama sin poder dormir, solo completa y totalmente aterrado. ¿Hablaste con tus padres sobre esto? Tenía edad suficiente para saber que lo que experimentaba no era del todo normal, así que le dije a mis padres que tenía miedo. Ellos me dieron excelentes consejos, me dieron oraciones que decir, me dejaron tener un reproductor de CDs para poner música de adoración, pero por unos 3 años nada de lo que hice ayudó. Pero luego Dios tuvo piedad y envió a tus padres a una nueva iglesia que creía en lo sobrenatural y por supuesto fuiste con ellos. ¿Qué efecto tuvo eso en ti? Sí, en realidad fue un punto crucial en mi vida. Nos mudamos al otro lado del país y fuimos a una iglesia activa. En realidad eran activos en enseñar los dones del Espíritu, en especial profecías. Así que fui a una clase profética, oí y al escuchar diferentes formas en las que las personas oyen la voz de Dios, visiones, sueños y todo eso, fue la primera vez que tuve un contexto real y sólido para saber qué sucedía, hasta el punto donde no sabía si estaba loco o el diablo había decidido arruinar mi vida. Ahora, ¿qué hay sobre ese temor? ¿Cómo hiciste? Al final te deshiciste de ese miedo sobrenatural. Sí, fue algo asombroso. En cuanto aprendí sobre lo profético, me dio suficiente contexto para sentirme cómodo para ir con mis padres y decirles todo lo que sucedía. Hablamos con los líderes de la iglesia y aunque ninguno de ellos tenía exactamente el mismo don, al menos habían de personas que tenían ese mismo don. Y fue una revelación de que no era el enemigo atacándome, no era yo perdiendo mi cabeza, pero era un don al que aún no había aprendido a manejar. Reorientó mi experiencia de ser algo que me pasaba a mí a estar enraizado a algo en lo que debía crecer. Y lo que pasó después de eso fue asombroso. Aún veía las cosas demoníacas después de tener esa conversación con los líderes esa primera noche, pero todo el temor se fue. Y después de una semana, lo demoníaco ya no intentó molestarme. ¿Y tienes pasión por ayudar a personas temerosas? Absolutamente, absolutamente. Bueno, yo creo que Dios no nos dio un espíritu de temor. Una de las razones por la que escribí este libro es que quiero que la gente reconozca que no es solo alejar al miedo, sino vivir mentalmente una vida que expulse el ataque del enemigo. Pienso que en esa temprana parte de mi vida, aunque era un cristiano, en realidad no tenía un entendimiento real de dónde estaba enraizada mi identidad en Cristo. Y por esa revelación me hizo sentir que me preparó para repeler naturalmente esos ataques. Así que literalmente aprendiste a cambiar tu entorno al entender el instructivo del fabricante, la Biblia, y enseñas a otros cómo hacer esto. Literalmente crees que hasta que sea el momento de Dios para que vayas al cielo, eres indestructible. Absolutamente creo eso. Creo que Dios ungió a sus hijos para ser completamente inmunes a los ataques del enemigo. No significa que no seremos desafiados o que no haya pruebas, pero creo que debemos vivir un estilo de vida en su presencia de tal forma en que sepamos exactamente cómo navegar en esas pruebas y ser exitoso en cualquier desafío. Bueno, debo decirte, tu libro es un libro de Dios. Y lo es porque también te hará indestructible. Tienes una revelación asombrosa entre la luz y la oscuridad. Me agrada. Absolutamente. Bueno, es asombroso, está en la Biblia, ¿sabías? Muy frecuente en las Escrituras. La dicótoma entre la luz y la oscuridad se usa para describir el reino del enemigo y el reino de Dios. Y amo esa metáfora, porque cuando piensas sobre eso, bueno, la luz no debe pelear para desplazar a la oscuridad.
Eso solo... Solo aparece. Sí, solo se presenta. Si entro a mi oficina y enciendo las luces, no se aleja lentamente de la luz, no se elimina lentamente. Al momento de que la luz esté presente, la oscuridad se va. Y eso es... La verdad es que no es si los planes de Dios pesan más que los planes del enemigo. Es si vemos la vida con la luz encendida o la luz apagada. Ahora tú hablas de la Biblia, pero también hablas porque ves muy claro en el mundo invisible y el enemigo, por decir, tiene trucos. Por ejemplo, vergüenza. Dinos sobre Doug. Sí, tenía un amigo cuando era más joven y, para cortar la historia, él tenía un gran problema con el abuso de sustancias y cuando creció un poco más se las arregló para dejar la mayoría de esos asuntos, pero aún tenía problemas con el alcohol. Y bueno, le iba bien por unos meses y luego solo estaba en una borrachera terrible a la cual en realidad se entregaba. Los eventos más recientes lo llevaron a pasar tiempo en la cárcel y perder su licencia. Y después de eso vi a Doug en la iglesia, me acerqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Y bueno, él estaba diciendo toda esa clase de afirmaciones autocríticas y noté totalmente, y es algo que puede crecer. Y bueno, vi todo eso caer en él y al final le dije, por favor, deja de decir esas cosas sobre ti. Y unos días después lo vi de nuevo y ese mismo demonio picaba todas esas distintas cicatrices que él tenía y pequeñas heridas y penas de la vida. Y las arrancaba con una mano y con la otra mano sacudía una botella café frente a su cara. La siguiente vez que vi a Doug se presentó en la iglesia borracho. Al segundo de hacer contacto visual, pudo ver que yo sabía que volvió a beber y ese mismo demonio vino y vació la vergüenza sobre él de nuevo. Y mucha ira justa en mí. Y espero que en otras personas también. Y descubrí que ese mismo demonio que intentaba tentarlo a violar sus valores es el mismo que lo condenaba y lo avergonzaba por violar esos valores tratando de perpetuar el ciclo. La vergüenza es muy grande. Hay muchas personas viéndonos que hicieron cosas y de vez en cuando se vienen a la memoria y sientes tanta vergüenza. ¿Qué consejo tienes para ellos? ¿Cómo pueden deshacerse de la vergüenza? Sí, cuando en verdad te arrepientes, cuando cambias tu mente y cambias la forma en la que has vivido la vida, eres invitado a entrar a tu identidad en Cristo. Y cuando recibes tu identidad de Él, la vergüenza no puede quedarse, no puede pegarse a ti, solo se desvanece. Aún tienes una convicción, aún tienes al Espíritu Santo ayudando a dirigir tu camino y guiarte. Pero no es como la vergüenza. La vergüenza intenta decirte quién eres, intenta que te identifiques con algo negativo. La convicción hace que quieras arrepentirte de nuevo y regresar a Jesús y dejarlo transformar tu vida. Y bueno, verás, es que cuando recuperas la razón, creo que ese abusador quiere encontrar a alguien más a quien morder. Solo te dejan. Tengo razón. Ciertamente. Muy bien. ¿Qué hay de la señora en la línea de sanidad que aprendió a escuchar a Dios? Sí, esto fue grandioso. Tenemos líneas de oración al final de los servicios diarios en Bethel, Atlanta, y tuve a una mujer que se acercó y dije, ¿por qué oraré por usted? Estaba en una mala situación, tenía problemas con su trabajo, problemas con su esposo, problemas con sus hijos, había una desconexión en toda su vida. Y comencé a orar por ella y vi a 3 ángeles parados detrás de ella cargando grandes bolsas de lona. Y vi que estaba impresa en las bolsas la frase «sin entregar». Y un ángel buscó dentro y sacó una carta, y esta también tiene un sello que decía «sin entregar» encima. Dije, creo que el Señor en realidad quiere hablarle. Creo que Él lo que quiere, tiene cosas que compartirle. ¿Ha intentado hacer esto antes? Y no lo hizo, así que dijimos una sencilla oración. Voy a orar por usted y primero preguntaremos al Señor qué tiene que decir de su trabajo. Yo veía este ángel, abrió la carta, tenía escritura dorada. Él inclinó la carta como si fuera un vaso de agua y las letras cayeron en un polvo dorado y aterrizaron en la cabeza de la mujer. Y dije, ¿siente algo? Ella dijo, bueno, de pronto sentí una sensación de paz. De nuevo no contestó la pregunta, pero le brindó un sentimiento de paz. Dije, bien, veamos qué tiene que decir el Señor sobre su esposo. Otra carta se abrió y esta solo la puso sobre su cabeza.
Ella vio una imagen de ella y su esposo y cómo era todo, y todo era bueno, un día normal, estaban conectados, hablaban. Y ella dijo, acabo de ver un recuerdo o pensamiento que vino a mi mente y dije, creo que el Señor le muestra lo que Él hará. Unas semanas después, ella tuvo un avance total en su trabajo, tuvo una sanidad y restauración con su esposo, y unos meses después de eso comenzaba a reconciliarse y a conectarse con sus hijos, porque ella se adentró y aprendió a oír la voz de Dios por sí misma. Sí, Blake, y eso es lo que Dios quiere para todos. No es que corras a Blake diciendo, ¿qué dice Dios de mí? Y Blake vio la gloria de Dios del fin de los tiempos manifestarse en la tierra. No puedo esperar para saber qué vio. Es tremendo. ¿Ves algo suceder en este set justo ahora? Con gusto compartiré esto. Bueno, por supuesto están las cosas normales como cada miembro del equipo, tú mismo. Por supuesto hay un ángel personal que lo sigue a todos lados. Solo las cosas normales. Bien. Pero una cosa se destacó para mí y pienso que eso fue genial. Vi 3 ángeles justo en este lado del set y tenían báculos dorados y estas alas grandes y hermosas, y cada pluma de las alas tenía un color diferente. Le pregunté al Espíritu Santo qué era y lo escuché decir que es la impartición de hoy y es cada impartición que hubo antes. Es una invitación al cuerpo de Cristo para que despierte sus dones. Y tú hablas sobre algo que es tan importante que nuestros televidentes entiendan. Lo llamas el panteón de los sueños. Sí, esta es una visión que tuve y que aún me hace temblar. Estaba justo frente a mi casa con mis hijos cuando de pronto giré y miré y vi a Jesús parado al final de mi entrada. Y se veía glorioso, era alto, usaba unas túnicas hermosas. Y miré detrás de él y vi estos enormes, parecían enormes archiveros, pero eran tan altos que incluso bloqueaban el sol. Y estaban en todos lados. Miré a la izquierda, miré a la derecha, llegaban tan lejos como alcanzaba a ver. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Lo escuché decir, un panteón. Y pensé, ¿por qué está frente a mi casa? Y luego él dijo, es un panteón de sueños. Y volví a pensar, ¿por qué está frente a mi casa? No puede haber tantos sueños para este pequeño vecindario, ¿entiendes? Pero luego él dijo, no, este panteón cubre la tierra entera. Y luego hice la pregunta correcta, dije, ¿de quién son los sueños? Y Jesús dijo, son mis sueños. Y en este punto miré y me di cuenta que había grandes filas de cajones y algunos de estos se veían tan hermosos, se veían adornados, estaban hechos de mármol y de oro, e incluso algunos tenían flores en ellos. Y otros eran simples, gris pizarra, tal como un archivero. Me di cuenta de que había una diferencia entre los cajones. Luego oí a Jesús decir, no todos mis sueños se realizan. Y él dijo, ¿quieres verlos? Y él caminó hacia adelante y abrió uno de los cajones grises, uno de los muertos, y en realidad era un cajón largo. Desde el frente hasta atrás estaba lleno de todas esas hojas de papel, y él sacó algunos de esos papeles. Y la mejor forma de describir lo que estaba en esos papeles era el más elaborado plan de negocios que he visto. Todo pensamiento, cada pieza de equipo, todo el personal, todo lo que se necesitaría para lograr esa meta en particular, estaba planeado, pensado y preparado, pero estaba ahí como un plan. Y él me llevó y abrió uno de los cajones hermosos, uno de los adornados. Y estaba asombrado que cuando lo abrió vi un par de pies ahí dentro y me incliné un poco y miré y pude ver a una persona entera. Miré arriba a Jesús y él dijo, todos mis sueños se realizan a través de mis hijos. De inmediato me di cuenta que los sueños que se realizaron eran representaciones de lugares donde las personas dieron su vida por los planes de Dios, que ellos decidieron dedicar sus vidas y su tiempo aquí en la tierra para lograr los propósitos y planes de Dios. Y los cajones grises representaban planes donde las personas no decidieron hacer eso y dejaron el plan ahí guardado. Rápidamente noté que había más cajones grises que de los cajones que eran hermosos y sentí un tipo de ira surgir en mí. Y sin siquiera pensar, giré hacia él y le dije, ¿y por qué lo soñaste? Y de inmediato él dijo, y cuando lo dijo se eliminó toda la ira en mí, él dijo, nunca perdí la esperanza en mis hijos.
no importa cuántas veces mi esperanza sea diferida. Luego hizo una pausa por un momento y dijo, ¿quieres ir a tu cajón? Él avanzó a una sección donde los cajones estaban abiertos y estaban vacíos, y abrió un cajón enfrente de mí y sabía que era mío. Y miré adentro, y parecía un ataúd, era acolchado y era suave. Y era tan ancho como un archivero, y miré mi cuerpo y bueno, soy algo más ancho que un archivero. Y bromeando dije, parece que es algo pequeño. Y él dijo, así es, no hay lugar para tus sueños ahí, solo los míos. Y luego dijo, pero no te preocupes, yo sostengo tus sueños por ti. Y supe en ese momento que no era una promesa de poner esos sueños ahí conmigo o que retendría esos sueños. Simplemente fue una invitación a confiar en él. Queriendo hacer solo eso, entré en el cajón y al segundo de entrar en el cajón me pasó algo que solo me pasó una vez anterior que yo recuerdo en mi vida. Cuando veo el espíritu, se interpone con todo lo demás que veo y es algo natural ahí. Pero esto fue diferente, fue una visión abierta total. Aún podía sentir el suelo debajo de mis pies, oír a mis hijos jugar, pero todo lo que podía ver no era más que la visión que Dios me mostró. Y me encontré arriba en el cielo como a la altura de un avión y miré abajo y había una ciudad debajo de mí. Miré a la izquierda, miré a la derecha y había otras personas, tan lejos como alcanzaba a ver y miré detrás de mí y vi a Jesús ahí, tan glorioso como estaba antes. Y con Jesús ahí había una luz que brillaba detrás de él, esta hermosa y pura luz blanca, y brilló en rayos rectos. Y cuando estos rayos salían, golpearon a cada persona, y al golpear a cada persona, tal como la luz pasando por un prisma, la luz se dividía en múltiples colores, pero luego continuó dividiéndose en patrones, en formas, en movimientos diferentes, algunos de ellos muy orgánicos y muy naturales y hermosos, otros muy geométricos y muy arquitectónicos, igual de hermosos a su manera. Y luego lo escuché decir, mira lo que hace. Y al mirar al frente, mi visión comenzó a mirar más y más lejos y vi cómo la luz golpeó todos esos lugares diferentes en la tierra, desde el más grande al más pequeño, y vi su presencia en una escuela y vi cómo se ve su gloria manifestada en una escuela. La vi golpear la sala de conferencias de una compañía de Fortune 500 y vi cómo se ve su gloria manifestada ahí. No solo personas siendo golpeadas en el espíritu o sobrecogidas por su presencia, pero impartiendo la gloria y la expresión única que fue diseñada para ese lugar. Y por lo que parecieron horas, vi lugar tras lugar, todo nivel social. Vi a los hijos de Dios correr hacia un corazón herido, hacia un huérfano de madre o de padre, e impartió sanidad y entereza. Y eso fue la cosa más hermosa que he visto. Y continuó por lo que parecieron horas, hasta que finalmente parpadeé y estaba de vuelta en mi entrada. Lamento que parpadearas. Sí, no debí parpadear. Parpadeé, volví a mi entrada y Jesús estaba frente a mí. Y dije, ¿qué fue eso? ¿Eso es lo que va a pasar? ¿Eso es lo que puede pasar? ¿Qué es eso? Y él dijo, ya comenzó. Y entonces descubrí que puedo imaginar cómo se vería la gloria de Dios mostrándose en una iglesia. Puedo imaginar cómo se vería eso. Desde mis años mozos puedo imaginar cómo se vería la gloria de Dios en un campus escolar. Pero hay muchos lugares en la tierra en los que en realidad no sé cómo se vería su gloria manifestada. ¿Cómo se vería en un taller? ¿Cómo se vería en un despacho legal? ¿Cómo se vería en el dentista? Estamos caminando por un camino por el que nunca habíamos caminado antes. Y las acciones antiguas no van a funcionar. Sí. La única cosa que funcionará es tu propio conocimiento experiencial de Dios a través de Jesús. Dile a Dios que te arrepientes de tus pecados. Cree que Él te perdonó por cada cosa mala que hiciste en tu vida porque Él pagó el precio por ello. Y luego con tu boca di, Jesús, ven a mí, vive en mi interior y sé mi Señor. Con tus propias palabras, pero hazlo ahora. Comencé a investigar eso, en realidad estudié eso, y descubrí
que había dos aspectos de esa visión. Primero, el Señor está impartiendo una unción para sanar y liberar que el mundo no ha visto jamás. De hecho, creo que entramos al mejor tiempo de la Iglesia que haya habido jamás. Si piensas en los mejores milagros, las muestras más milagrosas de las que has oído de todos los grandes generales, se opacan en comparación a la temporada en la que entraremos. La segunda cosa que el Señor me dijo es que una unción será liberada, que literalmente restaurará las bases del cuerpo de Cristo. Así que esto se trata de la identidad. Lo que va a pasar es que la Iglesia va a descubrir quién es Él, quién es ella. Y cuando eso pase, las personas literalmente se liberarán al instante. Quiero que imagines algo. Imagina a alguien que ha sido endemoniado por 20 años y entra a un servicio y en 5 minutos esa persona es instantánea y permanentemente liberada. Veremos eso comúnmente en todas las iglesias por todo el mundo. Tú usas un término, dices la iglesia tiene crisis de identidad. ¿A qué te refieres con eso? Sí, de hecho la iglesia no ha entendido no solo quién es, tampoco lo que tiene. Verás, hubo algo que el Señor me mostró recientemente. En Génesis 22:17, hizo Dios una promesa específica a Abraham, que muchas personas nunca leen en la Biblia. En Génesis 22:17, Él dice esto: te bendeciré de tal manera y multiplicaré tu descendencia. ¿Sabemos eso? Pero Él da una promesa específica. Él dice: tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Nota que está escrito en hebreo singular. No solo habla de Isaac, no solo habla de Jacob, Él habla de Yeshua. Es una profecía mesiánica en el Antiguo Testamento, la cual se cumplió en Mateo 16. Jesús se acercó a Pedro en Cesarea de Filipo y dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? Es una pregunta de identidad. ¿Quién dicen los hombres que soy? Él dice: seguro eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y le dice a Pedro: ningún mortal te reveló esto sino mi Padre. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y una vez que Pedro tuvo la revelación de quién era Yeshua, Jesús le dio la revelación de quién era Él. Y Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia o eclesía. Y oye esto: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto se llama autoridad del reino, de la esfera de Dios. Y lo que pasa es que la iglesia no entiende que no solo es para algunas personas de la iglesia hacer la liberación o guerra espiritual, sino que es una profecía mesiánica cumplida en el Mesías, que nos da por derecho de nacimiento el poder, la autoridad y el dominio de cerrar cualquier puerta del enemigo en la vida, de poseer cualquier puerta de la esfera de la oscuridad, ya sea alcohol, drogas, ya sea sobre una ciudad o una nación. Y te lo digo, Sid, siento la unción mientras hablo. También yo. Un gran avivamiento se aproxima, y van a ser madres, van a ser la cosa más espantosa que había visto. Y él se acercó como a 2 centímetros de mi cara y dijo: ¿quién te crees que eres? Puedo destrozar. Y yo no sabía mucho sobre liberación o guerra espiritual, pero todo lo que sabía decir era: soy un hijo de Dios. Tomo autoridad sobre el espíritu que te controla en el nombre de Yeshua. Él cayó al suelo, ¡pum!, y en cuestión de minutos estaba liberado. Pero aprendí algo. El poder de Satanás está en la crisis de identidad, en el engaño. Está en la mentira de decirnos que somos algo que no somos, que no tenemos lo que ya tenemos. Y si él puede hacer eso, puede mantenerte en esclavitud. Pero cuando las personas saben quiénes son, Jesús dijo: conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Hasta que el cuerpo de Cristo reconoce la verdad sobre quiénes somos y de quién somos, permitiremos que Satanás habite territorio en nosotros donde no tiene permiso para habitar. Y hay muchos cristianos que están temerosos del diablo. Sí. Habla con ellos ahora. Pues tal vez estés escuchando hoy. Y, por cierto, alguien ha sido sanado al instante, ahora mismo, de presión arterial alta. Alguien sufre de dolor en su espalda y ahora está sanando. Pero quiero decirte algo. No tienes que temer al enemigo. De hecho, si crees en la palabra de Dios, el enemigo te temerá. Te digo que de hoy en adelante nunca vivirás atado, y vas a ser liberado por el poder de Dios. Siento la unción llegando a donde estás, para liberarte, para que Dios pueda usarte como libertador. Keenan, cuando volvamos voy a pedirle a Keenan que ore por ti. Él tuvo una visión de un ángel. Yo te prometo
que cuando captes esta visión, valdrá todo lo que el dinero pueda comprar, porque es quien Riches vio. Puedo decir que cambió mi vida, y te prometo que va a cambiar tu vida por siempre. ¿Qué pasó? Oraba un día, como lo hago seguido, y meditaba. Y de pronto tuve una visión abierta de un ángel. Este ángel medía unos 3 metros. Su pecho expandido medía 1,5 metros, una enorme coraza. ¿Puede jugar en mi equipo de básquetbol? Seguro que sí. Y tenía una espada dorada. Es masivo, intimidante, regio, todo en uno. Y le pregunté al Señor, dije, ¿es este un poderoso arcángel? Y el Señor dijo la cosa más interesante. Él dijo, ese ni siquiera es un ángel, ese eres tú en la esfera espiritual. Y cuando oí eso, literalmente me asombró. Y la escritura que llegó a mi espíritu fue que somos reyes y sacerdotes de Dios. En el libro del Apocalipsis, Él nos hizo a través de su sangre, Yeshua, reyes y sacerdotes. Lo diré así, tenemos dominio. Somos poderosos en la esfera espiritual, no somos indigentes, no tenemos que temer al diablo. Cuando descubrimos que la persona que vi en esa visión somos nosotros, el diablo literalmente huirá de nosotros. Oye, ¿sabes qué? Esa es la peor pesadilla del diablo. Que te des cuenta y tengas noción de quién eres tú. Tú compartiste tu historia sobre el famoso obrador de milagros Smith Wigglesworth. Sí, él es uno de mis favoritos, muy agresivo. ¿Sí? Un ministerio de sanidad conocido por golpear a las personas a veces. Y una noche, según cuenta la historia, está en su casa en Inglaterra y oye un retumbar abajo y siente que hay algo abajo. Y él baja las escaleras y Satanás está parado en su sala, manifestado físicamente. Y Smith Wigglesworth da un vistazo a Satanás y dice, solo eres tú. Y volvió a dormir. Amo esa historia, porque lo que hace es enseñarnos que no debemos temer al diablo. Eso es lo que Satanás ha propagado porque no tienes autoridad sobre lo que temes. No puedes tener autoridad sobre lo que temes. Y una vez que desmitificamos al enemigo y descubrimos que está bajo nuestros pies donde pertenece, entonces y solo entonces en realidad tomaremos dominio sobre él. Verás, Sid, hay algo que llamo la esfera siempre en expansión. En otras palabras, Jesús nos dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, pero el reino se está expandiendo, está oscilando dentro de uno. Y al